Eres nuestro personaje del mes. ¡Wow! Sí, sí. Queríamos preguntarte un poco, Isabel, cuáles son los orígenes de tu vocación como docente y como europeísta convencida. Madre mía. Vocación de docente. Bueno, yo estudié filología inglesa, entonces realmente yo no estudié filología inglesa pensando en voy a ser docente. Eso vino un poco después. Tuve ahí un periplo, me fui a Estados Unidos con una beca y ahí enseñé en la universidad, después me fui a Chile, también enseñé ahí en colegios diferentes y tal. Y yo creo que ahí empezó a surgir esa vocación. Quizás en uno de los colegios en Chile, que era un colegio de una zona más bien deprimida y tal, lo que me enganchó es el contacto con los alumnos y el empezar a intuir que verdaderamente podemos hacer algo, ¿no? Puedes poner un mínimo granito de arena, pero algo, ¿no? Y eso fue un challenge, ¿no? Un reto que después ya cuando volví a España, pues me empezó la idea de quizás, bueno, pues por qué no preparar las oposiciones y dedicarme a esto. Con un breve paréntesis de la Expo, que también trabajé ahí. Y después dije, bueno, se acabó la Expo, pues venga, profe, que esta tela de yo. En tu día a día como docente, ¿a qué te enfrentas para transmitir ese mensaje? Bueno, pues mira, es curioso que en realidad yo tengo muchos compañeros que hicieron filología porque les encantaba el idioma y toda la historia, y mi caso no fue así. A mí lo que me enganchaba es eso, es el decir, podemos cambiar las cosas, podemos hacer que la gente piense, moverles el piso de alguna manera y tratar con que los adolescentes se planteen las cosas y sean adolescentes que construyan, ¿no? Y entonces el inglés fue era un instrumento porque, bueno, yo empecé y todavía no era la gran cosa que es ahora, pero empezaba a serlo, ¿no? El inglés era un instrumento interesante, tenías que saber inglés, entonces por ahí empiezas a pillarlo, pero a mí lo que me gustaba realmente era ser tutora y inventarme proyectos, ¿no? Para hacer con ellos y hacerles pensar y llevarles bueno, pues al terreno de que yo creo que es la vida, ¿no? De encrucijadas, de pensar, bueno, ¿y ante esto qué hacemos? ¿Y cómo lo podemos hacer de otra manera? Y construir, ¿no? Nosotros te conocemos a través de tu vena europeísta, internacionalista, porque decidís desde hace unos años a esta parte, aquí en este centro, apostar por la participación en proyectos europeos. Cuéntanos un poquito cuál ha sido el recorrido y impedimentos y satisfacciones, las dos cosas. Bueno, y yo creo que ha habido muchas más satisfacciones que impedimentos, porque este centro nace con buena estrella, en el sentido que nace con un equipo directivo que lo tenía muy claro desde el principio y es joven, es un centro joven que no tenía que lidiar con inercias o vicios de ningún tipo, sino que nace con un equipo directivo que lo tiene clarísimo, que hay una proyección internacional desde el comienzo, del 2010. Y entonces, en ese momento, al año siguiente llega un compañero que lo tenía igualmente claro y se crea un departamento de programas internacionales con esta idea de hacer intercambios, que nuestros alumnos tenían que viajar, todos los alumnos tenían que viajar. ¿De qué Europa estamos hablando y con qué proyecto en concreto vosotros habéis aportado vuestro granito de arena para la Europa que queréis diseñar? Pues un poco con todos en realidad, porque nada más el hecho de que a los alumnos les plantees la idea de que vamos a abrir nuestro aula y vamos a crear este aula virtual que se llama Twin Space y donde vais a estar ellos, nada más empezar se registran y ya de momento hay un montón de alumnos con unos nombres diferentes, extraños, tal, se empiezan a poner en contacto, ya están eliminando barreras porque en su aula, en su propio aula, ya están entrando otras personas y otros profesores, ¿no? Con los que también interactúan, porque a veces en algunos proyectos, pues los profesores, un profesor en este año, por ejemplo, tenemos una colega alemana que le encanta el teatro y además es muy buena con vídeos y tal. Bueno, pues ella ha coordinado unos vídeos que han hecho los alumnos para presentar el proyecto y ella es la que se ha puesto en contacto con los alumnos de los demás países, de Ucrania, de Portugal, los nuestros. Entonces, enriquece de tal manera ese trabajo que ellos
empiezan a no ver fronteras. Sus compañeros de Ucrania a kilómetros de distancia están trabajando con ellos ahora mismo. Vamos a hacer un programa de radio, por ejemplo, y desaparecen las distancias y las fronteras. Entonces eso es construir la Europa que queremos, la Europa sin fronteras, ¿no? Y la Europa diversa. Este curso sois Escuela Embajadora. Sí. ¿Qué supone eso? ¿Cómo se os ocurre? ¿Cómo llega la propuesta y cómo os metéis en esta aventura? Pues bueno, viene al hilo totalmente. Habíamos hecho hace años un Comenius que se llamó así, de lo local a lo global, ¿no? De Europa. Y siempre habíamos tenido en mente pues continuar con esa idea. De repente nos llega un correo de la Consejería anunciando esta posibilidad de solicitar ser Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. Y bueno, la directora me lo pasa y yo lo considero súper interesante porque claro, entra totalmente al hilo de lo que estábamos haciendo y nos metemos, lo solicitamos. Yo creo que quizás por la trayectoria de Twinning y tal, tuvimos puntos para ser seleccionados y bueno, empezó la aventura. Este año rara, claro, porque en ediciones anteriores, las formaciones han sido en vivo, en Madrid, en la oficina del Parlamento Europeo, allí en Madrid, y con la oportunidad de conocer pues, a los otros compañeros, ¿no? Este año ha sido online, mucho más pobre en ese sentido, pero no por eso menos interesante. La verdad es que yo he aprendido un montón, han sido muy interesantes los cursos que nos ofrecieron de la oficina del Parlamento Europeo. Y bueno, nos pusimos manos a la obra. Al principio primer año, un poco sin saber muy bien qué hacer a pesar de los cursos, pero logré formar un equipo de profes, de 6 embajadores y un montón de alumnos que se apuntaron, ¿no? Voluntariamente. Así que empezamos a formarnos con visitas de expertos, llegaron de Equipo Europa, de Europe Direct, y también conseguimos una eurodiputada, la eurodiputada Lina Gálvez, y un escritor, Octavio Salazar, porque se nos ocurrió unir con la celebración del 8 de marzo, del Día de la Mujer, pues verlo desde una perspectiva europea, ¿no? Hacerlo un poquito más grande, separarnos del cuadro local, y fue súper interesante. ¿Cómo veis vosotros los docentes que ellos entienden la Unión Europea porque son nuestro futuro? Claro. Al principio nos sorprendimos de lo poco que conocían ellos y también nosotros, realmente, porque con todos los materiales que hemos manejado del Parlamento Europeo, había cosas que decía, ostras, pues mira, esto no lo sabíamos, y los alumnos más, ¿no? Aún más sorpresa, y al principio fue como, wow, y empezar a ver que está en todos lados, ¿no? De manera que ellos lo han vivido como un descubrimiento. Y ahora yo pienso que es difícil, ¿no? Porque con los adolescentes nunca se sabe cuántos realmente han recogido. Pero yo pienso que hay un grado de integración importante, que han logrado entender que ya no son solo las decisiones de nuestro propio país, nuestro propio gobierno, sino que eso tiene una trascendencia mucho mayor y que pertenecemos a un conjunto. Quizás también ahora, en estos momentos de pandemia, nos hemos dado más cuenta, ¿no? Que igual son pequeños todavía, pero que ellos empiecen a escuchar que es que de esta vamos a salir gracias a que pertenecemos a un club europeo que nos va a ayudar con unos fondos europeos sin los cuales verdaderamente nuestro país sería, bueno, nos costaría años y años salir, pues aunque ellos sean pequeños, yo creo que el alcance de decir, ostras, pues esto no está nada mal, ¿no? Pertenecer, no estamos solos, ¿no? Educación y Unión Europea, ¿cómo crees que está integrado el conocimiento sobre la Unión Europea, sus principios, valores, historia y proyección en el currículum académico que cualquier alumno que curse estudios obligatorios debe tener? ¿Qué habéis encontrado? ¿Qué puntos fuertes y qué puntos débiles que podrían ser mejorables? Hombre, el currículum habitual está en alguna asignatura, claro, como parte de la historia, está en ciudadanía, pero quizás no se le da la relevancia
que verdaderamente tiene. Aparte pienso que debería haber una asignatura, no sé si tanto una asignatura como, por un lado sí, que no está de más, una asignatura donde se trate el tema de Europa y la conciencia de Europa, ya no solo de hablar de cuáles son las instituciones o cuáles son los valores, sino tantas otras cosas, ¿no? Todos los proyectos que se llevan adelante en Europa. Ejemplos concretos, ¿no? Claro, ejemplos concretos, no solo hablar, pues, esta es la presidenta de la Comisión Europea y esto es lo que hace la Comisión, esto es lo que hace el Parlamento, sino verdaderamente bajar eso a la tierra y decir, venga, en lo local, aquí en Tomares, de qué manera nos está afectando ser parte de la Unión Europea y que ellos sean los que desarrollen ese proyecto. Entonces, para eso sí que hace falta una asignatura. Si no, la Unión Europea seguirá siendo algo muy lejano, a lo cual no nos sentimos llamados ni realmente sentimos que pertenecemos, ¿no? Así que... Y para terminar, un deseo que tú le pedirías a Europa si fuesen los queridos Reyes Magos de Oriente. Hombre, yo desde luego le pediría un pacto por la educación. Me parece que eso sería una necesidad imperiosa. Es cierto, somos una Europa plural, diversa, las circunstancias de un país no tienen nada que ver con las de otro, pero es que yo creo que es tan necesario que haya unas líneas muy claras sobre educación en todos los Estados miembros de este club, sobre todo porque para que no haya las discordancias que hay ahora, que hemos aprendido que hay, ¿no? Porque en determinadas cosas pues tiene que haber una unanimidad y hay cosas que separan porque en el tema de igualdad, por ejemplo, porque hay estados que votan en contra. Entonces, esto no puede ser. Tiene que haber esta educación de base y unas líneas muy claras que todos compartamos para que no se produzcan estas situaciones, ¿no? Entonces yo creo un pacto por la educación igual al hilo del Pacto Verde, totalmente.